Hola familia, buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente. Cada semana Dios nos ha sorprendido haciéndonos llegar su palabra por este medio y manteniéndonos como un solo cuerpo a pesar de no estar en una reunión en un mismo lugar. Bienvenido y que disfrutes la reunión. Se oye una voz que rompe
de nueva esperanza, un eco del cielo. Es la voz de una generación que ha probado que no hay como Él. Él es vida, Él es libertad, gozo y paz en la tempestad.
Han sido meses muy complicados para muchos de nosotros. Constantemente oímos a personas cercanas que están enfermas o incluso que mueren, dejando una carga de dolor y tristeza en los que son cercanos. Pero tenemos un Dios en los cielos que nos ama y que atiende nuestras necesidades. Hola familia, buenos días. Estamos muy contentos de estar esta mañana juntos, listos para tener nuestro servicio virtual, ¿verdad? Al cual yo creo que ya nos hemos acostumbrado y lo disfrutamos, aunque tenemos muchas ganas de vernos. Esta mañana tenemos una gran lista de peticiones y vamos a poner todo en las manos del Señor para que Él sea quien toque los cuerpos y los corazones y la necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Voy a leer la lista como siempre y luego vamos a orar todos juntos. Vamos a orar por Luis Ángel, hijo de nuestra querida Carla Cisneros. Vamos a orar también por Juan Rodríguez Ortiz, colaborador de Agua Viva, por Roberto Varela, por Alfredo Perdomo, César López, Alma Estrada, Guillermo Yepes, Edgar Alía Costa Mesa, Matías Iram Rodríguez Rodríguez, Daniela Rodríguez, Alfred Cetino y Marilú Niebla, Sara Salamanca, y también por nuestra querida Chari Corsa de Soto, que está intubada en la Clínica 8 también. Todos ellos son enfermos de COVID. Queremos rogarle al Señor por sus vidas, por sus familias, para que el Señor les sostenga en este tiempo de dificultad. Queremos orar también por nuestros niños, por su salud espiritual, por nuestros adultos mayores que sean guardados durante esta pandemia. También queremos orar por Luz Lizárraga y su hija. Ellas están pasando por un momento muy difícil. Vamos a rogarle al Señor por sus vidas. Y vamos a dar gracias también. Vamos a dar gracias por el cuidado que Dios ha tenido para con nosotros, porque Él ha sido bueno y maravilloso. Y queremos también orar por consuelo para todos los que han perdido un ser amado en estos meses pasados. Sabemos que hay muchas familias afectadas, sabemos que hay mucha necesidad. Así que queremos orar juntos y les pido que en este momento podamos ponernos así juntos, ¿verdad? Orando por las necesidades. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos muchas gracias, Padre, muchas gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has guardado, nos has bendecido. Pero tenemos delante de ti, Señor, nuestra lista de peticiones y queremos rogarte, Padre, que tú toques la vida de cada enfermo. Aquellos que están enfermos por COVID, sabemos que hay algunos que sus síntomas son leves, Padre, que su situación es bastante buena dentro de todo, pero sabemos que hay otros que están pasando muy difícil, Señor, su enfermedad, que están con síntomas muy graves, algunos internados, algunos intubados. Te rogamos que tú seas con ellos. Bendícelos, dales a los médicos sabiduría para dar un diagnóstico correcto, un tratamiento certero, Padre, pero sobre todo que tu mano poderosa sea sobre ellos, que les des paz en medio de esta situación por la que están pasando. Te rogamos que bendigas a cada enfermo, Señor. Bendice a aquellos que están pasando por situaciones difíciles también, por falta de trabajo, por falta de algún bien. Te rogamos que tú seas con ellos y que nos permitas, en cuanto nos sea posible, también, Señor, ser parte de la solución. Orar continuamente por las necesidades y también extender nuestra mano a aquel que lo necesite. Te pedimos por nuestros niños, bendícelos, guárdalos, ayúdalos, Señor, que estén sanos y que estén siempre, Señor, siendo guiados hacia ti, Padre. Bendice a las familias, a los papás, a la familia, Padre, de cada niño, para que sean responsables de enseñarles y de guiarles siempre, para que ellos no tengan temor y ellos confíen en ti. Bendice también a los adultos mayores, Padre. Sabemos que pues los adultos mayores están susceptibles en estos tiempos, son muy vulnerables. Te rogamos que tú los abraces, aquellos que están pasando por soledad, por angustia, por falta de algún bien, aquellos que sus enfermedades, Señor, se han tal vez complicado en este tiempo, Señor, de aislamiento, por los que están tristes y se sienten solos. Abrázalos y consuélalos. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, tú nunca nos has dejado de tu mano preciosa. Nos sentimos abrazados y nos sentimos protegidos. Te damos gracias también, Padre, por todos aquellos que han sido sanados. Muchas gracias porque tú has sido fiel y maravilloso, Padre. Tu poder se ha perfeccionado, mi Dios, y tú has hecho grandes maravillas. Te doy gracias por cada familia también, Padre, que está siendo consolada y abrazada por ti, por todos aquellos que han perdido seres queridos. Te pido que tú los consueles y los lleves de tu mano, Señor, siempre sabiendo que tú estás con ellos y que tú los estás protegiendo. Te damos gracias por esto. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos. Amén.
Qué bendición poder orar juntos, hermanos. Que Dios les bendiga y les mando un enorme abrazo virtual. Espero que ya pronto podamos vernos. Prepárate para recibir la palabra. No olvides que oír es solo el primer paso. Responder en fe y en obediencia es lo que cierra el ciclo. Si Dios nos preguntara cuál sería la mejor forma de hacer las cosas en cuanto a la administración de su reino, ten por seguro que nuestras sugerencias lo echarían todo a perder. Hay ocasiones en las que ni siquiera podemos resolver las cosas más simples que nos suceden en el día a día, mucho menos aconsejar a aquel que no conoce los límites de la sabiduría y del conocimiento. Y es precisamente que en su sabiduría Dios añadió de forma temporal a la promesa hecha a Abraham un periodo de administración regido por la ley para obtener como fin la justificación del hombre por medio de la fe en Jesús. Y no solo eso, sino ponerlo en un lugar de privilegio como hijo y heredero suyo por medio de Cristo. ¿Te das cuenta? Dios no se equivoca. No te equivoques tratando de convencerte a ti mismo de que la ley continúa vigente, intentando arreglar lo que no está descompuesto. Que sea la Escritura la que nos enseñe y nos instruya para maravillarnos de cómo nuestro Dios hace las cosas perfectas y siempre logra lo que se propone. Hola familia, buenos días, bienvenido a una reunión más virtual en la que estamos continuando con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. 31 de enero, ya estamos concluyendo hoy el primer mes del año. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de las bendiciones que ha derramado sobre nuestras vidas. Te invito a que ahí donde estás, inclinemos nuestro rostro, oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias por permitirnos llegar un día más. Gracias por todas las cosas, Señor, que has dispuesto para que nosotros podamos llegar a conocerte, para que podamos vivirte, experimentarte, Señor, y disfrutarte en cada día de nuestra vida. Gracias por cada bendición, gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos la revela y a través, Señor, del cual podemos nosotros también llegar a vivirla. Te pedimos que la atesoremos, Señor, en el fondo de nuestro corazón, que hoy nos des la oportunidad de comprender tu palabra, Señor, todas las cosas que estamos considerando. Llévanos a la madurez, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a la segunda parte, el propósito de la ley. Vamos a continuar por ahí del verso 22 en adelante y vamos a tomar parte del capítulo 4 también. La semana pasada vimos o hablamos acerca del motivo y de la vigencia de la ley. Y haciendo como una remembranza, bueno, el motivo, ¿cuál fue? El motivo es exponer, exhibir las transgresiones humanas, la pecaminosidad del hombre. Hablamos también de su vigencia. Fue escrita y fue dada por medio de un mediador, es decir, Moisés. Y leímos también que fue dada hasta que viniera la simiente, es decir, Cristo, a quien fueron hechas las promesas. Eso de alguna manera resume lo que revisamos la semana pasada. Durante la semana también, en las Semillas en Casa, revisamos acerca de lo que genera también algún tipo de duda, de confusión o a veces un punto de conflicto en cuanto a quienes consideran que la ley no ha perdido vigencia, y es porque en algunos pasajes de la ley, del Pentateuco, se prescriben como cosas que fueron dadas por estatuto perpetuo. Por ejemplo, en el caso del día sábado, ahí está la prescripción en la ley, que se guardará por estatuto perpetuo, dice, por todas tus generaciones.
Cuando Dios también habló con Abraham, ahí en el libro del Génesis, acerca de la circuncisión, también le dijo, y será circuncidado todo varón, y si será esto por estatuto perpetuo por todas tus generaciones. Y entonces, por ejemplo, los adventistas que guardan el sábado y que todavía evitan el comer alimentos que Dios en la ley prescribió como alimentos impuros, lo hacen porque dice ahí que fue prescrito como un estatuto perpetuo. Sin embargo, y esto solamente lo quiero dar, digo, ya lo revisamos en las semillas en casa, pero para quienes nos ven de otras partes o quienes por alguna razón justificada no están en una semilla en casa, te quiero compartir esto porque creo que es importante, porque te lo vas a encontrar en más de una ocasión, sobre todo con aquellos que son defensores de la no fecha de caducidad de la ley, sino que sigue vigente y que tenemos que sujetarnos a ella, etcétera, etcétera. Me puse a revisar y digo, es algo muy sencillo que tú puedes hacer también. Busqué en mi concordancia todas las referencias a estatuto perpetuo y yo me encontré 19 pasajes en la ley, 19 pasajes que describen 19 estatutos perpetuos. Y fíjate bien, que no es solamente la circuncisión, que no son solamente las fiestas solemnes y que no son solamente los alimentos, aquellas cosas que están establecidas como estatutos perpetuos. Dentro de estos 19 estatutos a perpetuidad está también el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, la comida de los sacerdotes, los sacrificios para la propiciación por los pecados, el incienso quemado, el lavado de los pies, en fin, 19 estatutos perpetuos. Si consideramos que la expresión estatuto perpetuo define a algo que no tiene fecha de caducidad nunca, daríamos entonces por hecho que el sacerdocio de Aarón está establecido para siempre. Y entonces el libro de Hebreos es un libro que sale sobrando en la Escritura, y la carta a los Romanos, y la segunda carta a los Corintios, y el libro de los Hechos. Muchos pasajes del Nuevo Testamento estarían como hojas extras, porque nos hablan con toda claridad, sobre todo el libro de Hebreos, de que el único sacerdote entre Dios y nosotros, nuestro sumo sacerdote, es Jesucristo. Y de hecho, lo leímos también la semana pasada en Hebreos, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote delante de Dios está muy por encima de lo que fue, ¿no? de lo que fue el sacerdocio arónico y el sistema sacerdotal a través del cual el hombre podía venir delante de Dios para solamente cubrir temporalmente su culpa. Así que esto te lo digo solamente para dejarte pensando y llegarte a esta conclusión de que cuando el antiguo pacto dijo estatuto perpetuo, el estatuto perpetuo era hasta que viniera la simiente, es decir, Cristo. Porque ahí la ley llegó a su fin, por lo tanto todos los estatutos perpetuos prescritos en la ley llegaron hasta su fin. La perpetuidad era solamente mientras la ley tuviera vigencia. Si quieres conocer cuáles son estos 19 estatutos perpetuos, bueno, te invito a que busques con alguien de la congregación la hoja de la lección de semillas en casa de esta semana pasada y ahí vas a encontrar toda esta información a detalle que creo que sería muy importante tuvieras por ahí a la mano. Continuando entonces con la segunda parte del propósito de la ley, ahora vamos a ver cuáles fueron los objetivos o específicamente el propósito por el cual Dios envió o prescribió la ley. Vamos ahí a Gálatas capítulo 3, vamos a tomar desde el verso 22. Y dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos
justificados por la fe. Seguimos contestando la pregunta de ¿para qué sirve la ley? Así comenzamos la semana pasada en el verso 19. ¿Cuál fue el propósito? Bueno, ya hablamos de dos de ellos la semana pasada y hoy hablaremos de la ley como un cuidador, como un supervisor, como alguien a quien Dios, digo, no es una persona, pero como si fuese una persona, como alguien a quien Dios envió para cuidar de su pueblo hasta que viniera esta realidad, la realidad de todas las cosas, que es Cristo Jesús. Romanos capítulo 11, si me acompañas allá, en el verso 32. Quiero leerte lo siguiente. Obviamente hay un contexto detrás y te invito también a que con calma en la semana leas los versos previos, capítulo 10, bueno, todo el capítulo 11, el 10, el 9, el 8. Pues lee todos los 11 capítulos de Romanos. Ya obviamente del capítulo 12 en adelante son algunos asuntos prácticos, pero esos primeros 11 capítulos son muy profundos en cuanto a la administración de Dios, de su reino y cómo Dios ha hecho cosas que para nosotros quizás no tendrían ningún sentido, sin embargo que siempre logran el resultado deseado. Las matemáticas de Dios son muy distintas a las nuestras. Y un ejemplo de ello es cuando Jesús viene al mundo, da su vida por nosotros y ahora después de resucitar es momento de que este mensaje viaje por todo el globo terráqueo. No había medios de comunicación como los hay ahora. Eligió a 12 personajes muy particulares, muy singulares, cada uno de ellos, con características que quizás tú y yo no habríamos considerado dignas de valor, porque ¿cómo íbamos a transformar el mundo y cómo íbamos a llevar este mensaje a todos los confines de la tierra con 12 personas? Tú y yo lo habríamos hecho muy diferente, muy diferente. Sin embargo, él lo hizo así. Y mira, henos aquí, 2000 años después, el mensaje ha llegado a todos los rincones de la tierra. Las matemáticas de Dios son muy distintas. Por ejemplo, también en 1 Corintios, cuando Pablo habla acerca del evangelio que ha llegado a Grecia, dice, los griegos buscan sabiduría. Dice, pero para Cristo ha agradado salvar al mundo mediante la locura de la cruz. Este mensaje de un Cristo crucificado, tú y yo lo habríamos hecho de una forma muy distinta. Pero Dios lo hizo así. Y henos aquí, recibiendo la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y Cristo ha sido glorificado por lo que hizo en la cruz del Calvario. Y los planes de Dios siempre se cumplen. Así lo vimos un poquito más o menos en la introducción que tuvimos al tema de hoy. Pero fíjate ahí en el capítulo 11 de Romanos, lo que dice a partir del verso 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué locura!, ¿no? Esto es de lo que hablábamos la semana pasada y de lo que hablaremos el día de hoy. El propósito de la ley fue confinarnos, encerrarnos, esclavizarnos, mostrarnos cuán pecadores somos, porque Dios, dice el verso 32, sujetó a todos en desobediencia para entonces poder tener misericordia de todos. Estas fórmulas que solamente a Dios le resultan. Y entonces, después de que Pablo expresa esto, no puede menos que decir en el verso 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que en el pasaje que estamos considerando hoy, lo primero que vemos ahí es la estrategia de Dios. Vamos a leerlo desde esta perspectiva otra vez, Gálatas capítulo 3, verso 22, dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniera la fe, antes de que Cristo se manifestara y nos hablara de que es por la fe en Él solamente, dice, estábamos confinados bajo la ley. Y este confinados es como haber sido puestos en la cárcel, casi, digo, no es tanto la idea aquí, aunque se dice encerrados
para aquella fe que iba a ser revelada, pero habla más bien de este cuidado amoroso de Dios para con el pueblo de Israel, para salvaguardarlo, porque ya habían transcurrido, vimos la semana pasada, 2400 años desde la creación de Adán y hasta Moisés, y faltarían todavía 1600, 1800 años más o menos desde la promulgación de la ley hasta Cristo. Entonces, en todo ese lapso de tiempo, Dios, por medio de su ley, confinó al mundo, confinó al hombre, lo encerró con esta finalidad de guardarlo y guiarlo a la salvación que es en Jesucristo. De manera, dice el verso 24, que la ley ha sido nuestro ayo. Esta expresión en la Reina Valera, que quizás es poco común para nosotros, es paidagogos en griego, era la tarea de un esclavo dada por el padre de familia de supervisar la conducta de su hijo. Algunos comentaristas señalan que estos esclavos acompañaban a los hijos a la escuela, iban por ellos a la escuela, los traían a casa y durante el día supervisaban la conducta. Eran de alguna manera pues las cámaras, ¿no?, a través de las cuales, o los ojos a través de los cuales los padres supervisaban la conducta de sus hijos. Esta es más o menos la idea que el apóstol Pablo trata de transmitirnos cuando dice que esta fue la función de la ley, esta fue la estrategia de Dios. Repito, tú y yo lo habríamos hecho de una forma muy distinta. Lo más seguro es que habríamos dicho, pero ¿para qué esperar tanto tiempo? Que Cristo se revele y punto. Todavía no llegaba el tiempo, como veremos más adelante, más cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y mientras ese tiempo se cumplía, y por causa, como vimos la semana pasada, de las transgresiones del hombre y de que el hombre no entendía y no sabía que era pecador, entonces Dios envía su ley que nos revela, número uno, la pecaminosidad del hombre, pero también nos expresa el carácter santo de Dios. Y entonces esto se vuelve una guía, se vuelve una luz para aquellos que habrían de caminar todavía por tanto tiempo hasta que Cristo fuera manifestado. Ahora dice el verso 24, la segunda parte, que el objetivo de este ayo, de este paidagogos, de este siervo que es la ley, era llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe, asunto que ya hemos revisado con anterioridad. Pero fíjate lo que dice el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo o bajo este paidagogos, bajo este supervisor. Hemos dejado de estar bajo el ojo acusador y el ojo escrutador de la ley, porque ahora la realidad de Cristo nos ha sido revelada. Yo tengo una pues, ¿cómo te diré? Como una concepción de la historia de la humanidad vista en tres etapas. Digo, esta es una observación muy particular y bueno, te la quiero compartir, pero la etapa entre la creación del hombre, es decir, desde Adán hasta Moisés, es similar a la etapa de la inocencia en un niño, es decir, en un ser humano, desde el momento que nace y hasta un poco antes de la adolescencia, es decir, cuando todavía el niño es, porque así los definimos, como inocentes, ingenuos. En esa etapa hay que cuidarles. No les puedes dar muchas explicaciones de las cosas porque están en su razonamiento apenas madurando. Creo que más o menos define la etapa de inocencia de la que hablamos la semana pasada, de Adán a Moisés, en la que el hombre no sabe que es pecador porque no hay un código, no hay una ley, no hay nada escrito, no hay un mandamiento, y el hombre simplemente circula por impulsos, tal cual lo hacen los niños. Pero después viene la ley, y entonces sí, estos códigos, ¿verdad?, de conducta, estos códigos morales, estos códigos que nos dicen que mentir está mal, que codiciar está mal, que aquello está mal, y que hay un montón de cosas que están mal, y que todas esas cosas yo las practico, entonces soy consciente de mi realidad y entonces se expone precisamente el pecado. Sale a luz lo que soy. Y creo que esto es equiparable
a la etapa en la que los niños dejan de ser niños. Digo, no hay una edad específica, pero es cuando un niño ya empieza a adquirir conciencia de la realidad. Cuando ya tiene un entendimiento un poquito más claro y más profundo de lo que debe hacer, de lo que no debe hacer, de lo que está bien, de lo que está mal. Creo es la adolescencia, y por ahí más o menos entre los 11, 12 años, es cuando los niños ya dejamos de ser niños y nos convertimos, pues si no en hombres hechos y derechos, por lo menos sí conscientes. Y luego en esa etapa de conciencia tenemos padres que nos vigilan y que nos están recordando todas esas cosas, lo que está bien, lo que está mal. Es más o menos lo que se vivió entre la ley de Moisés y Cristo. Y te estoy dando esta ilustración para poder dar un poquito más de luz acerca de lo que estamos leyendo. Y entonces la ley cumple esta función de estarnos recordando todo lo que está bien, lo que está mal, lo que agrada a Dios, lo que desagrada a Dios, cuál es el carácter de Dios, la esencia de Dios, cuál es nuestro carácter, cuál es nuestra esencia. Como cuando nosotros estábamos todavía bajo la supervisión y la tutela de nuestros padres y ¡pum!, estaban ahí duro y duro y duro y duro y duro y duro y duro. Y después, pues ya sea que nos casamos o que, digo, no todos seguimos el mismo rumbo, pero algunos no se casan, pero sí salen ya de casa, de papá, de mamá, ya quizás porque estudiaron su carrera, trabajan en otra parte, siguen solteros, pero ya son independientes, ya son responsables de sí mismos, ya no tienen a papá y a mamá que les está diciendo lo que es bueno, lo que es malo, ya todo eso ya lo tienen escrito en la mente y en el corazón, y ahora tienen que desarrollar esta responsabilidad personal de hacerse cargo de sí mismos. Creo que esto es equiparable cuando Cristo vino al mundo y dejamos de estar bajo la tutela de la ley, y dice la Escritura que fuimos llamados ya a la libertad. A la ley se le asocia siempre con esclavitud. Lo acabamos de leer, la ley fue nuestro ayo, nos encerró, nos confinó hasta que viniera Cristo, y Cristo dice que nos vino a dar libertad. Lo leímos también la semana pasada, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Libertad de qué? ¿Qué significa la libertad? No solamente la libertad en cuanto al pecado, sino que también define la libertad en cuanto a que ya somos conscientes de quién es Dios. Por eso, cuando leímos la semana pasada Hebreos, si no me equivoco, dice: este es el pacto que haré con ellos, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Hace unos meses alguien me decía: ¿cómo es posible que la ley tuvo fecha de caducidad? No puede ser eso, porque la ley nos expresa el carácter de Dios. Y bueno, yo te decía la semana pasada que efectivamente la ley nos expresa el carácter de Dios, pero no porque la ley haya prescrito significa que el carácter de Dios cambia. El carácter de Dios es antes de la ley y es después de la ley, así como la pecaminosidad del hombre es antes de la ley y es después de la ley. Simplemente que ahora, la ley obviamente es para nosotros una luz, pero en el Nuevo Testamento, en lo que el Espíritu nos revela a través de su ministerio de libertad y su ministerio glorioso de gracia, de perdón, su ministerio de fe, creo que no hay algo en el Nuevo Testamento que no nos hable acerca del carácter de Dios, de lo que Dios espera de ti, lo que Dios espera de mí, pero con total y absoluta libertad. Por eso en la Escritura, en Romanos, Pablo entiende bien este concepto de libertad y dice: nada más no usen la libertad como pretexto para el libertinaje, porque ya se nos considera adultos, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la tutela de papá, de mamá, en esta analogía. Por ejemplo, yo tengo 25 años de casado y ya desde hace 25 años no estoy bajo la tutela de mis padres. Pero lo que mis padres me enseñaron, las correcciones que me dieron, aquellas instrucciones que trajeron a mi vida, pues me siguen hasta el día de hoy y me seguirán hasta el día que yo muera. Así como en la tutela que yo ejerzo sobre mis hijos, que a veces es muy molesta para ellos porque estamos ahí, mamá y yo, siempre sobre ellos. Pero el día que ellos se casen y ellos sean independientes, también vivirán su propia realidad, serán responsables de sí mismos, y todo aquello que aprendieron, o mal aprendieron, o bien aprendieron en casa, les va a seguir el resto de su vida. Vamos a regresar a Gálatas 3, y quiero que observemos en esta analogía,
el propósito de la ley. Leímos pues en el verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo la tutela de la ley. ¿Por qué? Dice, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y una de las cosas, uno de los objetivos, fíjate, de la ley, por eso digo que en las matemáticas de Dios son muy distintas. Uno pensaría que el hecho de que Dios nos mostrara cuán pecadores somos, habría echado a perder todo su plan. Sin embargo, no. Porque precisamente al hacernos, como leímos ahí en Romanos, ¿no? Romanos 11, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es esta misma idea de Dios nos sujetó a la ley y nos esclavizó para entonces poder llevarnos ya no a ser solamente su creación, sino ser sus hijos. Cuando Jesús vino a revelarnos el corazón de Dios como el corazón de un padre, para sus interlocutores esto eran palabras muy duras. Y cuando Él mismo dijo, es que yo soy hijo de Dios, ellos decían, este es un blasfemo, ¿no? Pero esa es parte de los propósitos que Dios buscaba al introducir la ley en el mundo, llevarnos a la fe en Cristo para que a través de Cristo podamos ser llamados hijos de Dios. En Juan capítulo 1, verso 11 al 13, hablando de esto, dijo Jesús, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Uno de los privilegios más grandes que tú y yo tenemos el día de hoy, por causa de la fe en Cristo, es que en Cristo somos hechos hijos de Dios. Dice el verso siguiente, el verso 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ser revestidos o ser puesta esta nueva ropa de Cristo sobre nosotros, habla de esta nueva naturaleza, habla de esta nueva dimensión a la cual Dios nos introduce, y en esta nueva relación o en esta correcta relación que podemos tener con Dios a través de Jesús, dice el verso 28, que todos estamos en igualdad de condiciones delante de Él. Y creo que esto también no resultó muy grato para los judíos del primer siglo. Uno, porque ellos consideraban que en un sentido racial los judíos eran superiores al resto del mundo. Otro, porque en base a su estatus social había unos más importantes que otros, es decir, en este caso los esclavos, que no tenían derecho alguno, no eran igual que el resto de la sociedad. Pero tercero es porque también, en cuanto al aspecto de género, ellos consideraban que el hombre, por ser hecho a imagen de Dios, hablando del varón, era superior a la mujer. Pero cuando dice la Escritura que todos hemos venido por la fe a ser hechos hijos de Dios a través de Jesús, dice el verso 28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cómo el resultado en las matemáticas de Dios siempre es favorable, no solo para Él, sino para nosotros también? Y si ustedes, dice el verso 29, son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Y acerca de la herencia, es interesante cómo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, allá en el capítulo 1, dice, ruego a Dios que el entendimiento les sea abierto para que puedan comprender, dice, cuál es su gloriosa herencia en los santos. Son otras cosas por las cuales él ora por un entendimiento para entender también cuál es la supereminente grandeza de Dios para con nosotros, etcétera. Pero específicamente hablando de esto de la herencia, Pablo ora ahí en Efesios 1:18 y dice
que los ojos les sean abiertos para que puedan comprender cuál es la gloriosa riqueza que tienen como herencia en Dios. Yo creo que, te lo digo honestamente, todos, necesitamos que el entendimiento espiritual nos sea abierto para poder comprender que las implicaciones de ser hechos hijos de Dios, hasta dónde llegan las implicaciones de que Dios nos adopte como sus hijos. En toda esta administración de la gracia de Dios desde que nos creó hasta el día de hoy, pasando por tantas dispensaciones, llamadas así, no dispensaciones, como un momento de administración específico de Dios, y cómo Dios hace las cosas como Él quiere y obtiene el resultado que Él quiere. Me encanta ver en toda esta paleta de colores que necesitamos nosotros la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento de Dios para que todas estas cosas, vistas de forma así como general, puedan aterrizar en el fondo de nuestro corazón. Por eso creo que Pablo ora ahí en Efesios, dice que el entendimiento les sea abierto para que lo puedan comprender. Mira, en Primera de Corintios capítulo 3, verso 21 al 23, pasaje pues profundo, ¿no? Pues dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es suyo y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. La verdad es que la imaginación no me da, porque esto tiene que ser solamente por la revelación del Espíritu, a entender la profundidad de lo que Pablo quiso transmitir a los corintios cuando les dijo, todo es suyo, ustedes son herederos de todas las cosas. En otro pasaje dice que somos coherederos con Cristo, es decir, en Romanos, por ejemplo, ¿no? Dice Romanos 11, lo leímos también hace un momento, dice, porque todas las cosas fueron por Él y para Él. Hablando de que Dios, cuando creó todas las cosas, las hizo a través de Cristo, pero las hizo también para Él, porque Él es heredero de todas las cosas. Todo lo que Dios posee como Padre se lo ha heredado al Hijo. Pero la Escritura dice que también tú y yo somos coherederos con Él. Su herencia viene a ser también la nuestra. Y creo que es lo mismo que Pablo trata de transmitir a los corintios. ¡Hey! Porque hay aquí asuntos de que el contexto es de que algunos prefieren a Pablo, otros prefieren a Pedro, otros prefieren a Apolos. Y Pablo dijo, por favor, esas son tonterías. Son asuntos muy pequeños. Entiendan que Pablo, que Pedro, que Apolos, que el mundo, lo porvenir, lo presente, todo es suyo. Creo que eso tiene que ver con el hecho de que somos herederos. Por el hecho de ser hijos, son las implicaciones de ser hijos. Somos herederos. Ahora, en el capítulo 6 hay otro problema. Los creyentes están llevando a otros creyentes ante juzgados públicos para demandar quizás faltas de pago, no sé, que alguno se agandalló por ahí el terreno de otro. Fíjate, dice el capítulo 6, verso 1, ¿se atreven alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Yo ahí arriba del capítulo 6 yo le puse como entre paréntesis, ¿qué no saben? Haciendo alusión al verso 2 y 3. Porque quiero suponer que cuando Pablo escribe estas cosas y les dice, ¿qué no saben? Es porque da por sentado que ya se los había explicado con anterioridad. ¿Qué les dijo con anterioridad en cuanto a esto? Pues no lo sé. Me encantaría tener a Pablo delante y que me explicara antes todo lo que dijo acerca de esto, que pues hoy honestamente nosotros no sabemos. Lo creemos porque está escrito, pero no lo sabemos porque tengamos una información detallada. Pero los corintios sí tenían esa información y por eso les dice, ¿qué no saben que los santos van a juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Profundo, ¿verdad? Bueno, pues no me pidas una explicación a todo esto, pues porque no la tengo.
Pero sí creo, y regresando allá a Gálatas 3, en el verso 29, que si somos de Cristo, ciertamente somos linaje de Abraham y somos herederos conforme a la promesa que recibió Abraham, nuestro padre. Ahora, volviendo atrás al sistema, y con esto vamos a concluir, a este sistema de ley que confinó al hombre, y en el propósito de la ley, dice el verso 1, Pablo como que vuelve otra vez a reafirmar, no ha perdido el hilo de lo que quiere decir, y espero yo tampoco haberlo perdido en cuanto a el propósito por el cual Dios envió o prescribió su ley. Pero también dice que entre tanto que el heredero es niño, no se diferencia en nada del esclavo, aunque es señor de todo. Y este niño es precisamente el tiempo entre que la ley se prescribe y Cristo viene, lo que definía hace un momento como el momento de entre la adolescencia y la madurez de una persona cuando está bajo la tutela de sus padres. Aunque el padre haya hecho en un testamento que el hijo va a heredar todo lo que el padre tiene, mientras el padre no determina que es momento o muere, y que el momento de que el testamento tenga vigencia o cobre valor, el niño no difiere absolutamente nada de ningún otro miembro de la familia o de incluso alguien que no es miembro de la familia, aunque en papel ya es señor de todo. Es más o menos la idea que Pablo está transmitiéndonos en cuanto a la vigencia de la ley y a la función de la ley. Dice, sino que está bajo tutores y mayordomos hasta el tiempo señalado por el Padre, así también nosotros. Por eso es una analogía. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esta expresión, los rudimentos del mundo, obviamente ha dado lugar a cientos de interpretaciones, pero pudiéramos definirlo, los rudimentos del mundo, como las cosas básicas. Para los judíos sería la ley. Para los judíos, los rudimentos del mundo sería la ley. Cosas básicas a través de las cuales Dios guió y Dios salvaguardó a su pueblo, formó un pueblo, le dio sentido de cultura, sentido de unidad a un pueblo, a una nación, pero ese no era el fin o el propósito de la ley, era salvaguardarles. Pero también estos rudimentos del mundo pueden ser para el gentil aquellas cosas básicas o esenciales de la vida en cuanto a las cosas espirituales que el hombre no entendía absolutamente nada. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice el verso 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La encarnación de Cristo, el milagro de la encarnación. Pero también dice nacido bajo la ley, porque Cristo nació en un lugar judío y Cristo mismo se sometió y se sujetó a la ley de Dios. Y también de ahí el conflicto de muchos de que si Cristo cumplió la ley, pues entonces nosotros, si queremos ser como Cristo, tenemos que cumplir la ley también. Porque Él mismo dijo, dice el Evangelio de Mateo, que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y eso es cierto. Jesús nació bajo la ley, obedeció la ley a la perfección, nunca pecó. Es el único ser humano sobre la tierra que se apegó a cada una de las demandas justas de la ley de Dios para cumplirlas a cabalidad. Por eso Él dijo que no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Pero el hecho de que Él haya dicho que vino a cumplirla no nos traslada a nosotros esa misma responsabilidad por las razones, todas las razones que ya hemos dado y que no solamente hemos dado aquí, sino que la Escritura nos ha dado en cuanto a la vigencia de la ley. Cuando Cristo está en el madero, consumado es, y entonces la ley se cumplió a cabalidad y nosotros ahora, porque digo, si el hombre no pudo cumplir la ley antes de Cristo, después de Cristo tampoco podría cumplir la ley, porque la pecaminosidad del hombre es la misma antes y después. Es por eso que por la fe en Jesús tenemos nosotros la justificación, de lo cual ya hemos hablado de sobra. Y dice que vino para que redimiera, y redimir es un término que define la compra de un esclavo en el mercado, digo en aquel tiempo, redimir a los que estaban bajo la ley con la finalidad, escucha bien, con la finalidad de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Conclusión, verso 7,
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Esclavo de qué? Esclavo de la ley. Si lo revisamos en el contexto de todo eso, no habla de esclavitud al pecado. Esclavo de la ley, porque estábamos confinados por la ley, acuérdate. Ahora ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, pues también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Que Dios nos dé entendimiento para comprender toda esta palabra. Te animo una vez más, inclúyete en un grupo en casa, ponte en contacto con el pastor Rubén de la Rosa, con algún facilitador, con algún hermano de la congregación que ya esté participando. Te animo, es de gran bendición cada semana revisar la Escritura y profundizar un poquito más en ella. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, un abrazo. Nos gustaría invitarte a revisar algunos puntos que se mostraron durante la reunión. Participa en la siguiente trivia y reafirma así tus conocimientos. La estrategia de Dios para guiar al hombre a la fe en Jesús fue confinarlo y encerrarlo bajo la supervisión de la ley. Un ayo era la persona que sustituía al padre de familia indefinidamente. La ley tuvo como función principal llevar al hombre a Cristo. Una vez cumplida su misión, esta quedó en desuso. Los rudimentos del mundo son los elementos básicos de conciencia dada a los hombres antes de Cristo, sean judíos o gentiles. Que Jesús nació bajo la ley significa que todos los que somos discípulos suyos estamos también llamados a sujetarnos a ella de la misma manera. Hola, buenos días familia, es un gusto saludarte y el día de hoy, pues con esta belleza aquí junto a mí, Leonel Fabián Santiago Granados, a quien vamos a presentar delante del Señor. Le acompaña su mami, Paola, su tío y su abuelita orgullosa. Es para nosotros siempre un privilegio y un placer presentar a nuestros niños delante del Señor, porque no es un mero ritual ni es una mera rutina. Realmente venimos delante del Señor, así como lo indica la palabra, para presentar a nuestros hijos delante de Él, para que el Señor ponga su mano sobre ellos, les bendiga y que esta bendición les capacite para el resto de sus vidas. Así que te animo y te invito ahí donde estás. Vamos todos a orar y a poner este chiquito en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias esta mañana por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por la bendición que nos das de ser hechos hijos tuyos por la fe en Jesucristo. Y hoy también, Señor, la oportunidad maravillosa de traer a nuestros hijos delante de ti. Queremos, Señor, poner la vida de este pequeño en tus manos para que tu bendición, Señor, le acompañe el resto de su vida. Sabemos que eres tú y solamente tú quien nos da la capacidad para cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, por el cual fuimos salvos y por el cual, Señor, vinimos a este mundo también. Leonel ha nacido en tiempos muy particulares, pero seguramente también será capacitado para vivir a través de todas las circunstancias que la vida le presente. No por sus capacidades, sino porque tú estarás con él. Y es lo que hoy queremos pedirte, Señor. Acompáñale en el resto de su jornada. Dale una vida, Señor, próspera. Dale una vida, Dios, en la que sobre todas las cosas su corazón, Señor, se abra, sus pensamientos se abran a ti y a tu palabra.
Pon, Señor, tu espíritu en él, desde ahora y hasta el día que tú le llames a tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues que Dios les bendiga y felicidades a esta familia orgullosa y a la bisabuelita Tere que tanto queremos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que Dios les bendiga. Soy Dana Hernández, tengo 16 años y estoy estudiando la preparatoria. Yo soy Estefanía Hernández, tengo 18 años y estoy estudiando la licenciatura en música. Pues mi vida cristiana desde que soy pequeña, yo recuerdo que pues siempre cuando teníamos problemas o algo así, pues era Dios a quien acudíamos y siempre teníamos una buena respuesta porque siempre había personas que sabíamos que Dios mandaba para el cuidado de nosotros. Recuerdo que cuando tenía 8 años, que estaba como en tercero o cuarto de primaria, hubo algo que cambió nuestras vidas muy drásticamente, que hizo que todo cambiara y cambiara todo nuestro estilo de vida. Mi papá pues sufrió un accidente que pues hizo que ella no pudiera caminar. Pues fue un accidente que pasó hace 10 años, le diagnosticaron cuadriplegia y pues vive en una silla de ruedas. Así que pues sí, nuestra vida cambió, nos tuvimos que adaptar obviamente al estilo de vida. Pues cuando pues hay una persona así en la familia, digo, la familia es la que cambia. Y pues creo que a partir de ahí no solo nuestro estilo de vida cambió, sino también nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Pues a raíz de eso, pues cambió todo, ¿no? Cambió toda nuestra vida y pues estábamos muy pequeñas y tal vez ni siquiera entendíamos en realidad lo que había pasado, pero pues sí supimos que ya no iba a ser nada igual, ¿no? Y pues nos tocó hacer cosas que pues los niños de nuestra edad pues no hacían, y pues como empezar a ayudar en la casa más de lo normal o cosas que pues ya no podía hacer mi papá, que nos tocaba a nosotros. O poder entender que pues las discapacidades de la gente o como las diferencias que tiene el no poder caminar, el poder vivir, el tener que vivir con una persona en esa situación, como tener que entender, como que te empatizas, ¿no?, con los demás, como por la gente que otras personas también que viven lo mismo, como que los entiendes y pues también podrías apoyarte en ellos o ellos apoyarte en ti. Y pues entiendes cómo también cambia la vida de ellos, y pues muchas veces no pensamos en realidad también por lo que puede estar pasando esa persona, ¿no? Y cómo está así, a lo mejor es una persona que tiene así toda su vida, ¿no? Como decía, que desde que estaba chiquita pues íbamos a la iglesia y todo, pero no era como que sabía que existía un Dios y sabía que estaba ahí, que era bueno y que ayudaba a las personas, ¿no? Y que había venido y eso, ¿no? Pero pues no lo había como que sentido, no había como que experimentado yo eso. O sea, yo decía, sí, pues qué padre que salvó a tal persona, ¿no? Que pasó eso, y yo, no, pues sí creo que pase, ¿no? Pero nunca me había pasado algo así. Y pues, así, pues lo más cercano, por así decirlo, pues sería de mi papá, ¿no? Que pues fue un milagro. Entonces fue como que ahí está el Dios que tanto tiempo nos habían estado enseñando, ¿no? Y que sí creía, pero era como que, pues allá lejos, ¿no? Y pues me di cuenta que Dios siempre estuvo con nosotros y que aunque muchas veces no lo buscábamos, o sea, Él siempre estuvo ahí.
pues creo que yo realmente me siento agradecida por todo lo que he vivido, porque siento como que Dios utiliza a las personas para ayudar a los demás, ¿no? Les da las experiencias, todo ese, podemos decir, como ejemplo, ¿no? Como para poder ayudar a los demás en, pues, algo similar a lo que podrían estar pasando, ¿no? Por eso es lo que nosotros ya pasamos. Entonces, la verdad es que por todo lo que ha pasado me siento feliz y bendecida por cómo Dios ha utilizado nuestras vidas para poder bendecir la de otros. Sí, yo no cambiaría nada de lo que he vivido, podría decirse. No, pues no es así como que la gran cosa, ¿no? Pero sí, no creo que lo cambiaría a pesar de todo, porque yo creo que si no hubiera pasado eso, no estaríamos donde estamos ahorita. Y no tendría la familia que tengo. Y pues no sé, si no hubiera vivido todo lo que viví, tal vez ni siquiera me hubiera acercado a Dios, porque no lo hubiera conocido, no hubiera experimentado lo que hace. Qué dicha es poder participar económicamente con nuestra congregación. Cada uno aporte conforme a su corazón y a su capacidad y siempre hagámoslo con alegría. Llegamos al final de nuestra transmisión. Confiamos en Dios que nos permitirá vernos nuevamente la próxima semana. Hasta entonces.